Isaías capítulos 7 al 9. ¿Cómo es posible que aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús hubo alguien que profetizó todo lo que iba a pasar tal cual? Y ese es Isaías, que en estos 3 capítulos va describiendo un poco más sobre quién es Jesús, quién será el Mesías, además de hablarnos de su nacimiento. Y esto es algo que te explota la cabeza porque ahora se lee y como sí que es verdad que pasó 700 años después, pues dices, vale, es fácil verlo. Aún así, es complicado pensar que alguien sabía esto antes que pasara, pero imaginaos en esa época a las personas que él se lo contase, muchísimos no lo creerían. Es que dirían, pero este está loco, ¿qué le pasa? Diciendo que Dios va a venir y que Dios va a venir a estar con nosotros, que Dios se va a hacer humano para convivir con nosotros. Esto es algo, ¡pum!, que te explota la cabeza. Entonces, el primer capítulo, el capítulo 7, habla sobre la primera intervención de Isaías, donde se encontraban el rey de Aram y el rey de Israel, que estaban compinchados, para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Y dice algo que es bastante recurrente, que es que el rey Ahaz, que era quien reinaba en Judá, una vez se enteró de que los arameos se habían unido con Efraín, que Efraín era llamado también Israel, o sea, cuando se refiere aquí a Efraín, hablaba sobre Israel, sobre el reino del norte. Entonces él específicamente, al enterarse que conspiraban contra el reino de Judá, se asustaron. La primera reacción fue el temor. Sin embargo, después manda Dios a Isaías a salir con su hijo, que se llamaba Sear-Yashub, al encuentro del rey Ahaz. Un breve paréntesis es que Sear-Yashub es un nombre simbólico que se le dio al hijo de Isaías, que significa un resto volverá, es decir, un resto se convertirá, refiriéndose a esa restauración que eventualmente Dios traería. Los 2 hijos de Isaías tienen nombres simbólicos. El segundo tiene más un nombre profético, pero de este ahora hablaremos. Entonces, me hizo mucha gracia porque aquí podemos ver a Dios actuar como un GPS. Dios los guiaba, les dirigió por el camino que debían ir a encontrarse con el rey Ahaz. Entonces, tras esto, cuando ya llegaron a estar junto al rey Ahaz, le transmitieron el mensaje de alerta por esta situación que está pasando o que va a suceder, pero a pesar de esto, ten calma. O sea, tú estate alerta, pon atención, pero ten calma, deja de hablar del problema. No temas ni desmaye tu corazón. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Dios a través de Isaías? Que confiemos en Él, que confiemos en Dios porque Dios está en control. Y por mucho que le demos vueltas a un problema, por mucho que nos preocupemos, nosotros no podemos controlar ese problema. Me refiero a problemas que se nos escapan de nuestras manos, que no podemos tener el control. Así que confiemos en Dios. Y luego se dice, si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes. Y esto lo que implica, esta fe implica una absoluta confianza en Dios. Y vemos cómo Ahaz finalmente no confió en Dios. Él en lo que confió fue en los métodos carnales y en el rey de Asiria. Se fue a compinchar con el rey de Asiria y esto fue un grave error porque en lugar de confiar en Dios confió en el hombre y esto no le trajo nada bueno. Así que luego habla sobre un segundo aviso de Ahaz y habla sobre la señal de Emanuel, donde sigue hablando con el rey Ahaz, Isaías, y le dice de parte de Dios que pida una señal. Aquí Dios se está ofreciendo a darle una base para creer, como que le está invitando a tener esa conversión, a tener ese encuentro con el Señor. Pero Ahaz dice, no tentaré a Yahvé. Sin embargo, le contesta Isaías, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios?
porque aquí había un maltrato hacia las personas. Se estaba tratando muy mal a los más desfavorecidos. Entonces a Dios esto no le gustaba, porque para Dios es muy importante el cómo tratamos a las personas y quiere que les tratemos de una manera justa, de una manera respetable y siempre con amor, sean quien sean. Entonces, a pesar de todo esto, de la incredulidad del rey Ahaz, en el versículo 14 Dios le concede una señal. Aparte de que está hablando del nacimiento de Ezequías, de su hijo, que éste va a asegurar la permanencia de la línea mesiánica de David, lo que dice es: mirad, una doncella o una mujer joven está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Es que qué locura es esta. ¿Cómo puede estar profetizando esto? Es que es increíble. Y lo que significa Emmanuel es Dios con nosotros. Es decir, este nombre se refiere a la deidad de Jesús, además de su identificación y cercanía, remarco cercanía, con el hombre, porque Dios nos ha demostrado a través de todos los anteriores libros, las personas que han tenido una relación con Él, que no es un Dios lejano, no es un Dios que está lejos de nosotros, sino es un Dios que en todo momento busca estar con nosotros, esa cercanía, y ayudarnos en todo lo que pueda, porque Él nos ama. Por lo que tras esto se anuncia una invasión de Asiria. Entonces, esta fue mucho peor que sus propios enemigos, ya que se compincharon con Asiria, pero finalmente Asiria fue quien les atacó. Ahí se ve traición. De modo que el capítulo 8 continúa narrando el nacimiento de un hijo de Isaías, de otro hijo que a este se le llamaba Maher Shalal Hashbaz. Y significa pronto saqueo, rápido botín, que es un nombre profético, donde lo que hace este hijo es marcar el tiempo para la invasión de Asiria, que castigará a Siria e Israel. Es decir, aquí se dice que cuando se le llame con este nombre a su hijo, antes que sepa el niño decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria, lo que os comentaba. Y este nombre fue escrito en una tabla en grande, fue encomendado por Dios que se escribiese así, para que esto fuese público y para que todas las personas pudiesen comprender a lo que se refería. Es más, tuvieron a testigos, Dios le dijo que cogiese a testigos, en específico al sacerdote Urías y a Zacarías, y esto era con un propósito, y era para que la validez de esta palabra, la palabra que Dios le había dado, quedase establecida. Y aquí habla de la mujer de Isaías, que se le llama la profetisa, y luego vuelve a remarcar esa idea de Dios está con nosotros, y que Judá sobreviviría a la invasión, pero sin embargo, sufriría mucha destrucción. Es más, cuando aquí se refiere en el versículo 10 a Dios está con nosotros, habla del ejército asirio, que fue usado por Dios, ya que como Ahaz decidió confiar en el hombre antes que en Dios, pues Dios usó al hombre que había confiado a Ahaz para esa destrucción, a pesar de que Judá, vuelvo a remarcar, que sobreviviría. Y también habla, en este Dios está con nosotros, del profeta y la profecía del Emmanuel. Se refiere a ambos casos. Luego habla sobre la visión de Isaías, que me encantó este versículo, porque dice: esto me dijo Yahvé cuando me tomó de la mano y no me permitió seguir por el camino de ese pueblo, cuando me tomó de la mano. Es decir, así es Dios. Dios, si nos dejamos, Él nos toma de la mano y nos permite o no nos permite diferentes cosas que, pues en el caso de que no nos permita, es porque es algo que no nos va a hacer bien, pero en el caso de que nos permita algo es porque nos va a hacer bien. Entonces, lo que se nos dice aquí es que, en resumen, que ni teman ni tiemblen, que confíen en el Señor. Vuelve a animar a que las personas confíen en Dios y que no confíen en lo que están viendo, ya que luego se nos cuenta que Israel y Siria no tenían éxito
no iban a tener éxito en conquistar Judá, y los asirios, en quienes confiaban, los atacarían y les harían mucho daño. El mensaje que aquí destaca es: preocúpate por tu posición con el Señor en lugar de por tus enemigos. Esto es lo que se les decía al pueblo. Por lo que también este ejemplo de confianza lo vemos en Isaías, donde dice: aguardaré a Yahvé, que oculta su rostro, en él esperaré. Así que aquí la gente recurría a cualquier método fácil para intentar solucionar esos problemas que estaban teniendo, pero se olvidaron de acudir a la ley y al testimonio, de acudir a Dios. Y aquí te plantea una pregunta, que es: ¿a quién acudes en los problemas? Esto es muy importante porque depende de quién acudas, esto tendrá consecuencias. Por último, en el capítulo 9 nos presenta a Jesús. Y sí, es algo que dices: ¿cómo te va a presentar a Jesús 700 años antes? Pues sí, te lo presenta. Y dicen que las tribus del norte, sí que es verdad que fueron las primeras en sufrir invasiones asirias, pero también fueron las primeras en ver la luz del Mesías. Y dice pues que él aumenta el regocijo, que multiplica la alegría por su presencia. Esto hablando del Mesías, y que él rompió el yugo pesado, aligeró sus cargas. Se habla de unos títulos aplicados a Cristo sobre esa profecía, sobre el nacimiento del Mesías, repito, porque Jesús nació. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y vemos cómo no hay nada más débil, indefenso y dependiente que un niño. Y en el versículo 6 se ve ese cumplimiento del gran pacto de Dios con David, de esa descendencia mesiánica, en 2 de Samuel, capítulo 7. Y esos títulos que se le da al Señor, a Jesús, son aspectos de su carácter que están describiendo quién es Él y qué ha venido a hacer. Esto se lo explicaba Isaías al pueblo. Por último, habla sobre las pruebas del reino del norte, que esto está como dividido en 4 partes, ya que cada parte concluye con el mismo versículo, que este versículo dice: con todo eso no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Se le llama a estos fragmentos el discurso de la mano extendida, que esta conclusión lo que nos dice es que el juicio de Dios es persistente hasta que se encuentra arrepentimiento. Entonces, habla sobre que la destrucción de Israel sería completa, que Dios nos avisa de cada cosa que va a suceder, y ya de nosotros depende escoger qué vamos a hacer o qué no, o cómo tomarnos las cosas, cómo reaccionar. Dice que todo el pueblo podrá entenderlo, pero a pesar de todo esto, el pueblo no se volvió hacia el que le castigaba y no consultaron a Yahvé Sebaot. Es más, nos dice tristemente que atacaron a sus propios hermanos, que se rebelaron los unos contra los otros. Y esto al final es dañino, es muy triste el ver cómo personas de la misma familia, incluso vecinos, amigos, peleaban ellos contra ellos. Así que bien, en conclusión, descubrimos un poco más sobre la figura de Jesús muchísimo antes de su nacimiento. Vemos cómo se le describe como maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Y sobre todo, esto que destaca, que Él nos ha nacido porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y además que viene a estar con nosotros, junto a nosotros, que nunca nos olvidemos de eso, de que Dios quiere estar cerca de nosotros y que respeta nuestra libertad. Así que de nosotros depende acogerlo o no. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.